Hermanos, quiero hacerles una confesión antes de comenzar a predicar. Recién comentaba con Roberto y le decía, nunca me costó tanto preparar una serie de mensajes como estos de Judas, ¿no? Porque cuando uno lee, lo único que ve es la amargura de Dios, ¿no? El dolor de Dios por los falsos maestros, los falsos profetas, las consecuencias que suceden a veces por el mal obrar en la iglesia. Por eso me costó mucho. Pero vino a mi corazón una palabra de parte de Dios que la perfecta obediencia trae perfecta felicidad. Si nosotros confiamos en el Señor, si obedecemos su palabra, si en las áreas donde Dios nos pone somos obedientes a su palabra y enseñamos la verdad y predicamos la verdad, eso va a traer gozo, va a traer felicidad, va a traer paz a la iglesia y sobre todo va a traer santidad de vida. Así que vamos a leer hoy donde dejamos la última vez. Generalmente trato de leer desde el principio, pero vamos a redimir un poco el tiempo y vamos a leer Judas, versículo 11, desde el versículo 11. Comienza con una frase tremenda, dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hasta acá la palabra del Señor. Y cuando uno mira ya la primera frase, como un grito, dice, ¡ay de ellos! Si nosotros miramos los evangelios, vamos a ver una gran cantidad de versículos donde aparece el Señor Jesús diciendo, ¡ay de ellos! ¿No? Conocemos los famosos ayes del Señor contra los fariseos y contra el pueblo de Israel que se había olvidado de Dios. Sin embargo, cuando nosotros leemos las epístolas, solo en esta epístola de Judas aparece la palabra ay de ellos, la frase ay de ellos. Cuando uno sigue leyendo, se da cuenta por qué Judas dice eso, ¿no? ¿Qué le está esperado? ¿Cuál es el futuro de estas personas que se meten dentro de la iglesia para engañar, para mentir? Y Judas comienza a comparar a los falsos maestros y los falsos profetas con 3 apóstatas del Antiguo Testamento. 3 personas que mintieron, que engañaron, que negaron a Dios en el Antiguo Testamento. Y hace comparaciones tremendas. La primera comparación, el primer ejemplo que da Judas, dice el camino de Caín. ¿No? Cuando uno dice el camino de Caín, dice que ellos se lanzaron en el camino de Caín. Qué interesante, ¿no? Compara a estos hombres con el primer asesino de la historia. La primera persona que mató a su hermano, no por rencor, por odio, pero también la primera persona que quiso darle a Dios una ofrenda que no era agradable a los ojos de Dios. El primer religioso que negó a Dios e inventó una nueva religión, una forma de adorar a Dios de manera distinta. Y luego vino todo lo que él tenía en su corazón, que Dios se lo había dicho, tu corazón es malo, ¿no? Y mató a su hermano. Ahí en la primera carta de Juan
el apóstol Juan nos explica un poquito del corazón de Caín. Dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 11 y 12, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Fíjese lo que dice Juan, que nos amemos unos a los otros. Entre nosotros, hermanos, nos tenemos que amar. El Señor nos enseña que debemos amarnos. Y después dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. ¿No? Y dicen, estos hombres van por el camino de Caín, ¿no? Buscan el camino de Caín, han seguido el camino de Caín. Se podría considerar a Caín como una persona egoísta, como una persona que no tenía fe, que estaba consumido por el odio, por el rencor, adorador de una religión falsa y sobre todo sin afecto por los hermanos. Quiere decir Judas que estos falsos maestros en definitiva se convierten en asesinos de sus hermanos, que no tienen afecto por sus hermanos, que lo que enseñan no sale ni del corazón de Dios, ni de la verdad de Dios, ni de la palabra de Dios, ni siquiera de un corazón bueno por amor a sus hermanos, como era el apóstol Pablo o los apóstoles o tantos siervos de Dios a lo largo de la historia que estaban dispuestos a dar su vida por sus hermanos. Sin embargo, estos hombres no tienen afecto natural, no aman a sus hermanos y todo lo hacen basado en el egoísmo y en el rencor. Hermanos, si una de las cosas que la iglesia debe hacer en este tiempo es detectarlos antes de que sea demasiado tarde. La iglesia debe detectar lo que se predica desde el púlpito, lo que se enseña en las escuelas dominicales. Debe estar atento a quién se sube a un púlpito en una iglesia a predicar, quién está enseñando o discipulando personas, porque llevan un veneno, llevan la muerte en sus propios mensajes. Y esto es lo que está diciendo Judas. Es duro, ¿no? Y es triste ver esto, pero esto es lo que sucede. Después dice el error de Balaam. Cuando uno mira a Balaam, tiene una característica también de estos hombres. Balaam era una persona famosa en ese tiempo. Era una especie de predicador reconocido, porque dice la palabra de Dios que los mismos reyes lo buscaban para que él los bendiga. Ahí en Números 22, versículos 5 al 6, vemos un poco la historia donde Balac, el rey, envía a Balaam a buscarlo. Dice que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Y quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será bendito. Este hombre no habló de Dios. Este hombre puso todo el poder en otro hombre, en este profeta, en este predicador itinerante que tenía una especie de poder y dice, mirá, yo sé que si vos maldecís a alguien, esa persona va a quedar maldita. Y si vos la bendecís, va a quedar bendito. Fíjense el poder que había puesto este rey en Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? Si nosotros seguimos leyendo, vamos a ver que este hombre por dinero hacía de todo. Él no tenía ningún problema, inclusive de maldecir a su propio pueblo por dinero. Le interesaba el lucro, el dinero. Se prostituyó por servicio a sí mismo y prostituyó su servicio a Dios. Hermanos, esto no era una simple equivocación. Balaam sabía lo que estaba diciendo. Judas decía, se lanzaron, ¿no? Se lanzaron, decidieron, fueron en el error de Balaam. Quiere decir que deliberadamente estas personas se entregan a la mentira. Se entregan a lo que saben que no es la voluntad de Dios. Miren, a mí me ha pasado muchas veces hablar con personas, inclusive muchas veces predicadores,
que uno les explica y les dice, pero la Biblia no dice esto que vos estás enseñando. Y muchas veces he gastado mi tiempo en versículos y en tratar de mostrarles la verdad, y te miran como si estuvieran mirando, no sé, un pajarito que va por el aire. No quieren entender o no quieren comprender. Y hasta te pueden dar la razón. Y al otro día vos los ves haciendo las mismas cosas. Hermanos, este engaño, este error, no es un error casual. Ellos deciden vivir en el error. ¿Cuál era la característica de este Balaam? Primero, lo dominaba la codicia. Estaba en el ministerio profético por dinero, por lograr cosas. Segundo, la palabra de Dios también nos dice ahí en Números 31, que él con su mensaje, con su testimonio y con su propia vida, enseñaba al pueblo a pecar. En su mensaje, él daba un mensaje de tal manera que ponía en menos lo que era el pecado y la ofensa al Señor. O sea, nunca hablaba de pecado Balaam. Nunca hablaba de que el pecado ofendía a Dios y que debían vivir vidas santas. Fíjense ahí en Números 31, 16. Dice, he aquí, por consejo de Balaam. O sea, Balaam fue el consejero que les dijo al pueblo que prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Los aconsejó mal, los aconsejó a que ellos se pusieran en contra de Dios, dice la palabra. ¿Cuál fue el resultado? Muerte. ¿Cuál es el resultado de no predicar todo el consejo de Dios, de no predicar el Evangelio? Y a mí me duele decir estas cosas, hermanos, me duele muchísimo. Me ha dolido preparar estos mensajes y me duele predicarlos, pero creo que hay vida en la palabra de Dios, hay vida en la verdad. Las familias son bendecidas por la verdad de Dios. Las iglesias son bendecidas cuando se enseña la verdad de Dios. Las iglesias son bendecidas cuando desde los púlpitos no hay miedo en predicar contra el pecado, contra la maldad, contra el engaño. Son bendecidos los hijos porque son educados en la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con la mentira? ¿Qué pasó con el engaño? Trajo muerte. Dice que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Fíjense lo que es la mentira y lo que es el engaño, lo que es cuando no se predica todo el evangelio de Dios. ¿Qué ha traído en este tiempo la mentira? La mentira ha traído cristianos débiles, cristianos que han visto esta pandemia como algo extraño, como algo que jamás pudiera suceder en un evangelio de prosperidad, en un evangelio de pactos, en un evangelio de comercializar con Dios. Dame esto que yo te doy el doble o el triple o el cuatriple. En un evangelio donde todo va a estar bien, donde es una autopista hacia el cielo y no hay ningún problema. Cuando se encontraron muchos de estos cristianos con este tipo de pandemias y esta lucha y prueba que está pasando el mundo, no pudieron entenderlo, pero los que han sido preparados, los que están preparados, los que sabemos que somos peregrinos en esta tierra, que pasaremos por pruebas y luchas en esta tierra y que tenemos que ser fieles en el dolor y en la lucha, nosotros, hermanos, saldremos vencedores porque sabemos en quién hemos creído. Se nos ha enseñado la palabra, conocemos la palabra, el Señor no nos ha mentido. Él nos dijo que debemos pasar por muchas pruebas y dificultades hasta que lleguemos a la presencia de Él. Hemos sido fortalecidos, preparados por la palabra del Señor. ¿Cómo aconsejó el apóstol Pablo a los de Tesalonicenses cuando estaban pasando por luchas, persecuciones, muertes? Les habló de la eternidad. Les habló de la esperanza, no les dijo que no les iba a pasar nada, que no iban a tener luchas, ni pruebas, ni martirios. Les dijo, hermanos, aliéntense con estas cosas, porque el Señor viene pronto, porque un día vendrá a buscar a su iglesia, porque hay una eternidad, porque ustedes no están como los que no tienen esperanza.
Hermanos, la palabra de Dios es vida para nosotros. Debemos obedecerla, debemos creerla, debemos escudriñarla. Tiene que estar en nuestro corazón cada mañana, cada noche, ser formados según la palabra del Señor. Dice también que este hombre enseñaba a pecar. Su vida era una vida que no agradaba a Dios. Sus predicaciones seguramente no hablaban de pecado porque él vivía en pecado. Entonces los que escuchaban decían, bueno, se puede vivir así, se puede vivir pecando, se puede vivir adorando a otros dioses, como en el asunto de Valpeor que dice acá la palabra de Dios. Sin embargo, trajo muerte. Y después habla de la contradicción de Coré, la rebeldía. Número 16 nos cuenta de la rebeldía de Coré, de sus hijos, de su familia. Y dice la palabra de Dios que Dios mismo, el Señor se lo tomó como algo personal. Juzgó a Coré, a su familia y a sus seguidores que se habían rebelado contra las enseñanzas del Señor y contra su siervo. Hermanos, qué terrible que es todo esto. Dios se toma en serio la verdad. Dios se toma en serio su palabra. Dios nos toma en serio como predicadores, como maestros de escuela dominical, como discipuladores. Dios toma en serio lo que nosotros hablamos, predicamos y enseñamos. Y después empieza a dar algunos datos sobre cómo son este tipo de personas, estos falsos maestros. Dice Judas ahí en el versículo 12, que son manchas en nuestros ágapes. Miren, ágapes era una referencia a las comidas del amor. Se juntaban para orar, para adorar al Señor, para compartir el pan. También se incluía ahí la Santa Cena, el partimiento del pan, donde ellos recordaban al Señor Jesús. Pero dice que se metían estas personas en los ágapes. Y la palabra mancha es una posibilidad la traducción, pero la traducción más exacta es roca o escollo. Eran esas rocas que estaban en el mar antes de llegar a la costa, como un arrecife, y donde los barcos se encallaban y se hundían. ¿Qué quería decir esto? Que estas personas se metían dentro de las comidas, dentro de los momentos de adoración del pueblo de Dios o de enseñanza de la palabra, para hacer escollos, para poner mentiras, engaños que hacían naufragar la fe de los hermanos. Pinta a los apóstatas como piedras que hacen naufragar a los demás. Qué tremendo que es esto, hermanos. Dice también el versículo 12 que ellos se apacientan a sí mismos. Yo creo que una de las palabras más hermosas que hay en la Biblia, permítame decirlo, es la palabra pastor. Es una palabra hermosa. Es una palabra que habla de un servicio al Señor. Y un padre pastorea a sus hijos. Una maestra de escuela dominical está pastoreando a sus niños. Nosotros, en el servicio a Dios, Dios nos ha llamado a pastorear. Hay muy pocas palabras que tengan tanta profundidad y tanta hermosura como la palabra pastor. Sin embargo, el pastor tiene que dar. Su vida tiene que estar dedicada a dar, a gastarse para el Evangelio. El hermano Pope siempre decía de gastarnos para el Señor. La palabra pastor habla de vivir no para uno mismo, sino para el ministerio que Dios le ha dado. Y en un pastor no solo vive uno, sino su familia, porque es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero dicen que estos hombres que muchas veces llevan el nombre de pastores, se apacientan a sí mismos, cuando Dios nos ha enviado a apacentar a las ovejas del Señor, a cuidar las ovejas del Señor, a enseñarles, a predicarles la palabra, a cuidarlos. Lo que le dijo el Señor a Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas. Pero acá Judas está diciendo que estas personas se apacientan a sí mismas. Qué tremendo que es esto.
cuando Pablo dijo, yo daría mi propia vida por ustedes. Yo sería anatema por ustedes, porque ustedes estén bien. Eso es un pastor. Eso es un pastor. Estos no lloran, estos no sufren, estos no se gastan, estos se apacientan a sí mismos. Están en los ministerios por dinero. También dice que son nubes sin aguas llevadas por los vientos. Nubes sin aguas. Hermanos, la lluvia en Israel o en todos lados, los que hemos estado alguna vez en el campo, sabemos que la lluvia es una bendición. La lluvia es la que riega la tierra para que pueda el sembrado poder crecer para ser cosechado. Hermanos, la lluvia es una bendición, pero parece ser que estas nubes defraudaban, porque el campesino miraba la nube venir y decía, va a venir una lluvia que va a quitar la sequía y que van a poder crecer lo que he sembrado. Sin embargo, la nube seguía de largo y tenía muy buena pinta. Tenía muy buena pinta esa nube, decía, esa nube trae lluvia, pero al final prometía algo que no podía cumplir, porque era una nube que no tenía nada para dar. Y Judas lo que está diciendo, hermanos y hermanas queridos, lo que está diciendo Judas acá es que son nubes sin aguas, que no tienen nada para dar. En buen porteño, zanatean. No predican la palabra. Dios no les habló en la intimidad. Eligen los mensajes según las personas. Quieren agradar a las personas y Judas lo va a decir también. Nubes sin aguas que no tienen nada para dar, que prometen una lluvia que nunca va a llegar. Ahí en el versículo 12 sigue diciendo Judas, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Árboles otoñales, árboles que no dan fruto, que no hay frutos en su vida, que no hay frutos espirituales en ellos. Ellos no pueden decir, como decían los apóstoles o Pablo, voy a ir con ustedes a verlos para ver si doy algún fruto entre ustedes. No les interesa el fruto, les interesa que ellos tengan las hojas muy verdes, que crezcan, que sean bendecidos por las personas, no dar fruto. Y dicen 2 veces muertos y desarraigados. Yo creo, hermanos, que acá cuando Judas está diciendo 2 veces muertos, lo que está hablando es de que ellos van a sufrir la segunda muerte, que están condenados, que Dios los ha condenado. Sufrirán la primera muerte y sufrirán la segunda muerte lejos del Señor. Ellos no podrán decir, Señor, me equivoqué. Predicó un evangelio, pero que no era muy distinto. ¿Recuerda? Aléjense de mí, obradores de maldad, no los conozco. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, no los conozco. Hermanos, cuando uno lee estas cosas en la Biblia, piensa, pero qué tremendo es esto. Pero vuelvo a repetirles, hermanos, la verdad trae gozo a la iglesia, trae paz a la iglesia, trae confianza, trae santidad, trae presencia del Señor en la iglesia, trae llenura del Espíritu Santo a la iglesia y a sus miembros y a las familias de la iglesia. Después dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Versículo 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Este versículo me hace acordar a otro que está en Isaías 57:20. Pero los impíos, los malos, son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Nunca le pasó caminar por una playa a la mañana y ver las algas muertas en descomposición, algún animal muerto y todo lo que ha dejado después de una tormenta el mar? Basura. Y hermanos, lo que dan y lo que dejan es basura. No sirve
para nada, como los desechos que quedan en el mar. Volvamos a leer. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Solo tienen para dar basura, desecho, algo que no sirve. Y por último dice, estrellas errantes. Qué increíble, ¿no? El Espíritu Santo cómo le habló a Judas para darnos a entender cosas que después serían más patentes que en el momento de Judas. Hoy nosotros vemos este tipo de estrellas errantes. Esto era probablemente una referencia a cometas o estrellas fugaces. En la antigüedad se le decía estrellas a todas estas cosas, ¿no? Cometas o estrellas fugaces o los propios soles o estrellas. La idea que quiere dar a entender Judas acá es que los falsos maestros aparecen por un tiempo, predican mentira, dan un espectáculo, iluminan y después se van, desaparecen y dejan a las congregaciones en oscuridad. No dejaron nada. Estrellas. Diciendo, estos son murmuradores, querellosos. Después dice que son, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Dicen que son querellosos, que siempre andan en pleitos, en peleas, que no aceptan la disciplina. Dicen que son murmuradores, que hablan mal de los demás y atacan la integridad de las personas, que son aduladores, que adulan a las personas para sacar provecho. Estas personas no han querido someterse a Dios, pero se someten a los demás para lograr cosas. Hacen acepción de personas. ¿Saben qué? Hace un tiempito largo, recuerdo que había venido un predicador y había predicado y era un conocido entre nosotros. Y resulta que yo estaba ahí parado, saludando, charlando, y se acercó un hermano que era de humilde condición. Y este hermano se acercó y dijo, te invito a comer, ¿por qué no venís a comer a casa? Y el hermano que había predicado aceptó y no hubo ningún tipo de problema con eso. Pero de repente apareció una persona que estaba en una condición mucho mejor que este hermano. Y cuando este hermano lo vio y lo saludó, también lo invitó a comer a la casa. Y cuando lo invitó a comer a la casa, este hermano le dijo, sí, por supuesto, voy a ir. Estaba el otro hermano que lo había invitado, el de humilde condición. Yo vi la cara de ese hermano. Vi el dolor que había en ese hermano. Se fue con el otro. Se fue con el que tenía dinero, con el que era empresario. Y el hermano se quedó solo. Hermanos, esas cosas no pueden suceder entre los cristianos y menos entre los predicadores. Y hermanos, por último, ahí en el versículo 14 y 15 hay una palabra que se nombra como 4 veces, la palabra impío, malvado. Dice Judas, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio, fíjese cuántas veces lo dice Judas, contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dice lo que dice Judas, todo lo que hacen es maldad, todo lo que hacen es obra mala. Hace unos años vi un video que después lo volví a ver varias veces.
En ese video había un anciano predicando la palabra. Y mientras predicaba la palabra, este anciano comenzó a llorar. El anciano era David Wilkerson, un querido predicador que hablaba con Roberto, que tuvimos la oportunidad de ir a verlo y escucharlo predicar. Es el hermano que una vez decidió dejar el lugar donde vivía para ir a predicarle a los drogadictos, ahí en Nueva York, y fundó una hermosa iglesia ahí en Nueva York. Murió hace un tiempito en un accidente de tránsito con más de 80 años, volviendo de predicar la palabra junto con su esposa. Pero me dolió tanto ver ese anciano frágil, peleador de 1000 batallas, llorando en el púlpito. Él había predicado un mensaje que se llamaba Un llamado a la angustia. En ese mensaje él había pasado una serie de videos que mostraban los desastres que se hacen a veces en las iglesias, las cosas que se predican en los púlpitos. Él había mostrado personas en el suelo, personas riéndose, personas pidiendo dinero. Era muy triste y este hombre no pudo resistir y se puso a llorar. Recuerdo que cuando lo vi, lloré con él. Sentado en el living de mi casa, lloré con él por ver la tristeza de ese hombre de Dios. Si Pablo estuviera en este tiempo, lloraría. Si el apóstol Pedro estuviera en este tiempo, lloraría. Si tantos predicadores que han pasado por la historia estuvieran hoy, llorarían. Y creo que nosotros como hombres de Dios y mujeres de Dios también tenemos que llorar. Porque detrás de esos falsos profetas hay familias que se pierden y hay iglesias que quedan heridas de muerte por ese mal mensaje, por esa mentira que están diciendo. Hermanos, es muy difícil predicar esto, es muy duro, porque muchos deciden no entender, por más que se les predique. Muchos deciden, me gusta lo otro, aunque no sea verdad. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Predicar la palabra, abrir la palabra y vivir la palabra. Son tiempos duros, los estamos viviendo, pero ¿sabe qué? Mi dolor no es la pandemia, aunque la pandemia duele, porque creo que trae muchos más muertos la falsa enseñanza. Muertos acá, muertos espirituales. Nosotros podemos pasar una pandemia, podemos pasar por una enfermedad, pero como alguien dijo una vez, no me lloren, voy a estar más vivo que nunca. Tenemos un mensaje para predicar. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la iglesia. Gracias por tu palabra, Señor, por tu preciosa palabra. Permite, Señor, que la abramos cada día y que la podamos predicar. Que podamos dar todo tu consejo. Señor, examínanos y muéstranos si hay en nosotros algo malo, si estamos enseñando algo que no está bien. Ayúdanos siempre a mantenernos en la fe y en la verdad. Y bendice a nuestra iglesia, Señor. Bendice a nuestra iglesia, que podamos ser luz, que podamos ser un faro. No queremos, Señor, ni fama, ni que nos quieran, ni que nos aplaudan. Queremos serte fiel a ti, obedecerte a ti y ser sobre todo una iglesia que predique tu palabra. Bendice a las familias, bendice nuestra iglesia, nuestro pastor, y si alguna familia de nuestra congregación, Señor, está siendo confundida, Padre, ayúdanos, Señor, a predicar tu verdad. Ayúdanos a defender la verdad, a cuidar a nuestros hermanos, a apacentar las ovejas. En el nombre de Jesús. Amén. Robert, Dios te bendiga. Ricky, escuché atentamente y tengo como un puñal clavado la frase "ay de ellos".
ay de ellos. En esas 3 palabras, ¿cuánto quiere decirnos el Señor? Y ¿sabes qué? Me llamaba la atención una carta tan corta, ¿no? Tan corta, pero que tenga tantos versículos relacionados con el tema de los malos obreros. Tremendo. Porque a veces con 1, 2 o 3 versículos uno diría, ya está, bueno, sigamos. Pero por algo se hace tanto énfasis Judas, que encima es un Judas desconocido porque ni siquiera se presenta, ¿viste? Como se presenta nada más como hermano de Santiago, ¿no? Y por eso que muchos teólogos dicen posiblemente sea hermano de Santiago y hermano de Jesús, o bueno, es tan humilde el que casi no se presenta, pero desarrolla tantos versículos y tan profundos y con tantos ejemplos, haciendo énfasis en los malos obreros. Un poco tomando el espíritu también del apóstol Pablo, ¿no? Lo que pasa es que Pablo escribió tantas cosas que bueno, pero este hombre de Dios, este siervo de Dios, este Judas, inspirado por el Espíritu Santo, lleva a desarrollar esto, que es una gran advertencia a la iglesia. Y Pedro también en su carta, el ay de ellos da terror, ¿no? Ver un siervo de Dios diciendo esto, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Ay de ellos. Ay de lo que les espera. Señor, guárdanos, ¿no? Guárdanos de desviarnos del camino, de cerrar la palabra por seguir modas, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? El que tiene la responsabilidad de predicar, qué responsabilidad, ¿no? Porque es lo que Dios quiere decir y no lo que la gente quiere oír. Y hoy en día muchos hacen énfasis en lo que la gente quiere oír y no en lo que Dios quiere decir. Que Dios nos ayude, pues es una gran responsabilidad. No estamos jugando al Evangelio, estamos rescatando vidas de la muerte eterna. Amén. Que Dios nos dé sabiduría. Amén. Y estos mensajes que el Señor puso en tu corazón son una tremenda bendición. Y todavía quedan algunos más. Sí. Quedan algunos más y el Señor nos está hablando muy profundamente a través de esta epístola perdida. Y que yo decía, viste, bueno, el tema de la composición de los libros, ¿no? Eso es, se le dio un orden, pero qué llamativo que esté antes del Apocalipsis. Sí, es tremendo. Vos sabés que a mí me llamó la atención un poquito, ya estamos terminando, ¿no? Me llamó la atención y fui a algunas introducciones que hicieron viejos predicadores de la epístola de Judas. No sé, desde Meyer o algunos predicadores de ese estilo del siglo XIX. Y todos concuerdan en unas cosas, que iban dejando Judas para el final. O sea, no la querían predicar. Claro. Y después terminaban predicándola porque era la palabra de Dios. Y después ellos decían la bendición que había sido para sus vidas, pero también decían algo. Y acá será que estamos un poquito más viejos, Robert. Ellos decían, tuvo que pasar el tiempo para que cuando prediquemos estas cosas, las prediquemos con amor. Con el amor de que el que ha pasado años sirviendo al Señor. En el espíritu correcto. En el espíritu correcto. Porque también se hablaba de pastores malos. Estos se apacientan a sí mismos. Y el reflejo, el contrapeso de eso son los pastores buenos. Amén. Pastores como Pedro, como Pablo, como Judas seguramente. Y como el mismo Pedro decía, y el príncipe de los pastores, ¿no? Hablando de Jesús. Así que copiemos el buen modelo. Y no nos dejemos llevar por estas ondas de mar que son pura espuma, o que son nubes sin agua, o que no conducen a nada. Y amamos a Dios, por eso predicamos estas cosas, Robert, por eso escuchamos a Ciro, aún con toda su enfermedad nos dejó un domingo de predicar, ¿no? Sí. Tuvo un par de veces grabado porque estaba operándose, mientras él predicaba estaba con anestesia. Es que en la organización dijimos, bueno, antes de que te operes, grabá 4. Grabá 3, 4, ¿no? Para y que él aún así con todas sus luchas, Gloria predicando la palabra, pero lo hacemos por amor a Dios, pero también, y lo tiene que saber la congregación, lo hacemos por amor de la congregación. Amén. Y de la iglesia, porque queremos que crezcan y que estén Amén. bien y que sus familias estén bien y que no sean llevados por cualquier viento Amén. de doctrina. Y por eso también hoy estamos aquí. Amén. Más fácil es quedarnos en casa, pero tenemos una misión que está por encima de todo.
Nuestra felicidad no son los aplausos, sino que nuestra iglesia esté bien. Amén, amén. Oramos y damos gracias. Gracias, Señor, por esta maravillosa palabra que nos has mandado en este día. La necesitábamos, Señor. Está dentro de la carta del menú tuyo, Señor. Esta es un componente importante que debemos escudriñar, conocer y estar advertidos. Gracias porque tú siempre nos enseñas y nos adviertes a tiempo. Bendice a tu pueblo, despídenos con tu paz y con tu bendición. Te damos la gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.